Arco 29, Rata envenenada parte 1. Capítulo 186. Al mismo tiempo, Tarkan estaba sentado en su oficina con una mirada seria en su rostro. El guerrero permaneció en silencio, estudiando cuidadosamente su estado de ánimo. Debe sentirse complicado después de que Diona hizo tal cosa. ¿Quién diría que la hermana de Chantra actuaría así? Después de un profundo silencio, Tarkan finalmente abrió la boca. Creo que amo a Aristín. ¿Qué demonios? ¿Acaso no es obvio? Se preguntaban por qué estaba tan serio, pero pensar que estaba pensando en eso. ¿Qué pasa con todas sus reacciones? Quiero decir, no es que sea algo nuevo. Cualquiera puede ver que ustedes dos son todos cariñosos. Especialmente Milord. Él era la encarnación de los celos mismos. Y aterradoramente. Los labios de Tarkan se torcieron. Di eso otra vez. ¿Qué? Yo no terminé mi oración. No, antes de eso. Que cualquiera pueda ver que ustedes dos son amorosos. Esta vez, las mejillas de Tarkan se crisparon. Los ojos de los guerreros se atenuaron al mirar al héroe de este país. No pudieron evitar preguntarse si este era el mismo hombre que generalmente cortaba a cualquiera que intentara endulzarlo. Pero como le gustaba tanto, abrieron la boca sin entusiasmo. Sus altezas son verdaderamente una pareja hecha en el cielo. Cualquiera puede ver que ustedes dos hacen una pareja perfecta. Ustedes dos se ven increíbles juntos. Es magnífica. Un regalo de Dios. Y cada vez que cantaban alabanzas, los hombros de Tarkan temblaban. Ya veo. Murmuró, acariciando su barbilla con una ceja arrugada. Pero Aristín no parece pensar mucho en eso. La princesa consorte es un poco lenta en ese sentido. Tal vez sea más exacto decir que ella no es consciente de ello. Entonces, ¿por qué no hacerla consciente de ello? Cuando Jacqueline dijo eso, los ojos de Tarkan se abrieron como platos. ¿Hacerla consciente? Sí, crea una atmósfera romántica o sigue apelando a los aspectos que realmente le gustan a la princesa consorte. Ella no puede evitar sentirse atraída por ti si sigues mostrando sus lados que le gustan. Eso suena bien. Tarkan asintió. Efectivamente, como estratega, la mente de Jacqueline trabajó rápidamente. Un aspecto que le gustara a Aristín. Tarkan pensó para sí mismo, recordando su tiempo con Aristín. Momentos en los que los ojos de Aristín brillaban especialmente. Si excluía comer o hablar de negocios. Mi pecho. Tarkan inconscientemente tocó su pecho expuesto. El pan estaba realmente tibio e hinchado. Se sintió increíble. Recordó cómo se veía Aristín, hablando soñadoramente después de que ella le tocara el pecho para el contenido de su corazón. Lo mismo sucedió cuando estaba enferma e inconsciente. Tocó su pecho con tal intensidad y energía. Se aclaró la garganta sin razón y bajó la mano en silencio. Los guerreros miraron el rostro de su maestro e inclinaron la cabeza. Se preguntaron si estaba enfermo porque sus orejas estaban muy rojas. El plan de la facción de la reina para monopolizar el hierro terminó con pérdidas y sin ganancias. Gracias al arduo trabajo de los herreros, no hubo problema para abastecerse de escalpelos. Su reutilización de chatarra incluso se convirtió en un artículo, atrayendo publicidad. La facción de la reina trató de llamar la atención sobre el saneamiento de la chatarra reciclada, pero fue refutada de inmediato y, en cambio, permitió que el público supiera que el proceso no tenía ningún problema. Además, el rey advirtió al duque Esquiela, que monopolizaba los materiales clave. A medida que la tasa de infecciones quirúrgicas disminuyó en todo el país debido al mayor uso del nuevo bisturí, el interés comenzó a crecer a nivel internacional. El matrimonio de Aristín y Tarkan llamó la atención en todo el continente, por lo que otros países ya sabían que Aristín fabricaba escalpelos. Sin embargo, solo pensaron en ello como una muestra de filantropía de algún tipo. Pero cuando los números comenzaron a mostrar resultados claros, numerosos países comenzaron a hacer contacto. Se mostraron escépticos porque se decía que Irugo, que era conocida como la tierra de los bárbaros, había fabricado un asombroso bisturí médico, pero una vez que lo vieron quedaron asombrados. Pensé que los irugonianos solo conocían las espadas, pero este bisturí. Realmente no se oxida.
Por otra parte, Irugo siempre ha sido bueno en metalurgia. La introducción de la princesa consorte produjo una buena sinergia. Antes, estos países menospreciaban a Irugo para ganarse el favor del Imperio Silvanus. Pero ahora que Silvanus e Irugo se habían reconciliado y querían importar bisturís médicos tan valiosos como la vida humana, su actitud cambió. Esto era lo que quería el rey Irugo. Además, el acero inoxidable recibió una atención más explosiva que los bisturís. Decidir un nombre para el acero inoxidable se convirtió en un problema nacional. El problema surgió tras ver los nombres que eligió Ritlen. La bendición de la diosa. Y el hierro puro de un ángel puro, diosa del acero. Aristín casi arrugó el papel en el acto. Mientras cuestionaba su estética, ella le pidió que le trajera la lista de todos los nombres que se presentaron. ¿Y los nombres en esa lista? Larga vida a la princesa consorte. O por favor, cásate conmigo, ¿cuáles son tus planes para una nueva incorporación a la familia? Con todas las cosas escritas, era difícil saber si se suponía que esto era un contenido de nombres para el acero o una vía para escribir cartas. Aristín no se atrevió a leer más allá de la primera página y dejarlo. Le dolía la cabeza y ni siquiera sabía qué decir. Recordó a Tarkan luciendo divertido cuando dijo: ¿Vas a tener una votación entre los candidatos que eligió Ritlen? Debía haber esperado que esto sucediera. Su esposo era intolerable, pero, de cualquier manera, esto ya era algo que ella le prometió a la gente. Pero ninguno de estos nombres se podía utilizar, por lo que Aristín se vio obligada a tomar una decisión. Tengo que usar un truco. Se sentía como hacer trampa, pero no podía permitir que se llamara diosa algo o ángel lo que sea. Si eligiera ese nombre, estaría muy avergonzada y causaría contratiempos en su negocio. Afortunadamente, ella nunca anunció el proceso de votación. Originalmente, iba a realizar una votación entre sus increíbles empleados, pero decidió votar sola. Después de decidir eso, medio amenazó a Ritlen con poner un nombre que ella decidió como nominado y tuvo un voto de un solo hombre. El resultado fue un voto unánime, no realmente, a favor del acero inoxidable. SS. Era un nombre poco imaginativo, pero era bueno. Efectivamente, las mejores cosas eran aquellas con las que estabas familiarizado. De todos modos, trajo algunas cosas de la tierra, así que pensó que sería bueno dejar al menos un rastro. Incluso el horno alimentado por maná que reciclaba chatarra estaba atrayendo el interés a nivel industrial. Por eso le pidió a propósito a Acena que no instalara el horno alimentado por maná en ningún otro lugar. Aristín recibió con gusto sus mensajes. Y mientras estaba ocupada trabajando, a Diona se le prohibió entrar al palacio de Tarkan. Francamente, su castigo iba a ser más severo, pero Aristín lo bloqueó. Porque se enteró del hermano mayor de Diona, Chantra. Los guerreros no pudieron evitar sentirse conmocionados cuando escucharon que Diona sería severamente castigada. Todos tenían afecto hacia su difunto camarada y un sentido de deuda. Aristín no le guardaba mucho rencor a Diona, así que le dijo a Tarkan que poner a Diona en libertad condicional era suficiente. Porque sintió que era una decisión más racional reunir a los guerreros. Pero contrariamente a las intenciones de Aristín, los guerreros miraron a Aristín, sintiéndose emocionados. Para alguien tan benévola. ¿Es esta la generosidad de la diosa de la paz? Pero pensar que Su Alteza Tarkan anuló su decisión. Efectivamente, la princesa consorte. Aristín ignoró casualmente lo que estaban diciendo. Poco a poco se había acostumbrado a las exageraciones de los guerreros. En general, sus días habían sido bastante buenos. Solo había un pequeño problema. Aristín. Era cuando llegaba la noche. Tarkan le susurraba al oído a Aristín con voz ronca todas las noches. Y cada vez, Aristín sentía un hormigueo extraño en la espalda y el hombro y quería alejarse. Antes, dormían uno al lado del otro boca arriba, pero últimamente, por alguna razón, Tarkan decía que la cama era demasiado estrecha y dormía de lado. Debido a su posición, su pecho firme, suave y cálido seguía tocando el brazo de Aristín. Cuando Tarkan se movía de vez en cuando, podía sentir la clara curva de su pecho. El problema era que la sensación se sentía tan bien que, si perdía la concentración por un segundo, sus manos se movían antes de darse cuenta. Hubo más de unas pocas veces en que se despertó y encontró su mano descansando sobre el pecho de Tarkan. Y la frecuencia de sus sueños sobre pan tibio e hinchado había aumentado.
mala mano. Tú, mala mano. Y justo cuando Aristín miraba su mano y la regañaba. Capítulo 187. ¿En qué estás pensando tanto? Aristín levantó la vista cuando una pregunta irrumpió en sus pensamientos. Oh, lo siento. No quise ignorarte. Actualmente, Aristín se estaba reuniendo con Jamil después de mucho tiempo y estaban charlando. Había un bosque construido como sendero en el palacio y era tranquilo y elegante. En medio del sendero del bosque, también había un lugar donde se podía disfrutar de un picnic, por lo que los dos se establecieron allí. Jamil sonrió mientras miraba a Aristín, cuyo rostro estaba algo sonrojado. Felicidades por el éxito de su negocio. Haber dado lugar al acero inoxidable e incluso a un horno alimentado por maná. La falta de agravio terminó brindándote beneficios. Gracias, Lu. Entonces, ¿ganaste mucho dinero? Especialmente después de mencionarlo tanto. Por supuesto lo hice. Aristín sonrió y encogió los hombros con orgullo. Además de las ventas de bisturí, también había comenzado a recibir regalías por el proceso de fabricación de acero inoxidable y los hornos alimentados con maná. Esto es lo que se debe sentir al vivir de las tasas de patentes. La mejor manera de ganar dinero era ganar dinero sin hacer nada. Por supuesto, las regalías del acero inoxidable se compartían con Ritlen, mientras que las regalías del horno de maná se compartían con Acena y otros magos. Aristín también les dio bonos a los otros herreros. Debes estar contenta de que las piedras de maná se suministraron a tiempo. Pensé que su majestad tenía algo que ver, pero aparentemente, fue el príncipe Jamil. ¿El príncipe Jamil? Es sorprendente, ¿verdad? Me pregunto por qué hizo eso. Después de todo, él es quien causó esta situación. Tienes razón. Yo también tengo mucha curiosidad. Jamil estiró los labios en una sonrisa. Era una sonrisa impecable y suave. A pesar de todo, puedo relajarme estos días, así que es agradable. Estaba tan ocupada antes. Prueba esto. Es delicioso. Aristín ofreció la magdalena que trajo. Jamil se estremeció después de darle un mordisco a la magdalena. Esbozó una sonrisa y habló con Aristín. Parece que el príncipe Tarkan te trata bien. Aristín se sorprendió al escuchar el nombre de Tarkan salir de la nada. Su cara se sentía como si estuviera a punto de calentarse sin razón. ¿Por qué de repente? Los ojos de Jamil se entrecerraron cuando vio que Aristín desviaba la mirada mientras sus mejillas se sonrojaban ligeramente por la vergüenza. Bueno, cuando preguntas eso, de repente no quiero decir. Lamió la crema del tenedor. Cuando la princesa consorte esté conmigo, solo hablemos de ti o de mí. No sobre nadie más. Aristín entrecerró los ojos y preguntó. Realmente no eres un cazafortunas, ¿verdad? Me han llamado mucho amable y considerado. Respondió Jamil con una clara sonrisa. Al final, Aristín también sonrió, modelando su sonrisa. Eres una persona muy extraña. Solo para ti, princesa consorte. Una suave brisa sopló sobre sus cabezas. Las hojas susurraron en el aire cuando chocaron entre sí. Aristín disfrutó de su tiempo bromeando con Jamil de esta manera. No era mucho, pero era especial para ella, que no tenía amigos. Aunque otros actuaron cerca de ella, nunca olvidaron que Aristín era su superior. Por otro lado, Jamil la trató con respeto pero extrañamente como a un igual. Como si su estatus de princesa o princesa consorte no creara una sensación de distancia o barreras hacia él. Después de charlar tranquilamente con Jamil, Aristín se levantó de su asiento. Es hora de que me vaya. Las damas de la corte se preocuparán si no regreso. Irugo era bastante liberal, a diferencia de Silvanos, donde era costumbre moverse siempre con un asistente. Pero quizás debido a los constantes acontecimientos, las damas de la corte tendieron a ser más sobreprotectoras con Aristín. ¿Ya? Preguntó Jamil, sujetando suavemente el dobladillo de la falda de Aristín y alzando la mirada hacia ella. Quizás debido a sus ojos dulces, se veía un poco triste. ¿Qué quieres decir con que ya? ¿Por qué?
Es porque tus damas de la corte con forma de zorro y tu esposo con forma de conejo están esperando, así que tienes que irte rápido. Mi conejo se siente solo cuando llego tarde. Jamil se detuvo ante las palabras de Aristín. ¿Solitario? Por supuesto. Los conejos se sienten muy solos. Tarkan se sentiría ridículo si escuchara esto, pero eso no importaba ya que no estaba aquí. A pesar de pensar que no era cierto, Aristín ni siquiera parpadeó. El príncipe Tarkan se siente solo sin su esposa, Jamil murmuró y estiró los labios. Creo que me abandonarás si sigo aferrándome a ti, así que te dejaré ir. Los dedos extendidos de Jamil se deslizaron por el dobladillo del vestido de Aristín. Si no te vas cuando te abrazo, querré seguir haciéndolo. Cuando añadió esas palabras, Aristín no pudo evitar negar con la cabeza. Creo que realmente encontraste el trabajo equivocado. Deberías haber sido un cazafortunas, no un oficial administrativo. ¿Eso significa que estás un poco cautivada por mí, princesa consorte? No, significa que estoy cansada de tu búsqueda de oro. Eso es demasiado. Jamil se rió de las firmes palabras de Aristín. No parecía que sintiera que era demasiado en absoluto. Aristín se rió entre dientes y comenzó a alejarse. Jamil saludó a Aristín cuando se fue. Después de un rato, apretó su puño vacío. La suave sonrisa en su rostro desapareció, y sus ojos turquesas miraron fijamente esa espalda distante sin un parpadeo. Esto es realmente divertido. Jamil murmuró y se frotó los labios. Una tenaz sonrisa colgaba de sus labios. Capítulo 188. Mi conejo ya llegó y ha estado esperando. ¿De qué estás hablando? Tarkan frunció el ceño ante lo que dijo Aristín tan pronto como entró en la habitación. Aristín le dirigió una sonrisa juguetona. Tarkan se sintió a punto de sonreír solo al ver esa expresión en su rostro y apretó la boca. No importa cuánto lo pensara, parece que era demasiado débil contra su esposa. ¿Cómo exactamente la traté casualmente hasta ahora? Estaba tan asombrado por la persona que era hasta ayer. Honestamente, para cualquiera que mirara desde lejos, él no la trataba casualmente en absoluto, pero él mismo no era consciente de ello. Tarkan trató de controlar su expresión y le tendió la mano a Aristín. Aristín le dio la mano por reflejo e inclinó la cabeza como si preguntara. ¿Qué? Tan linda. Tarkan apretó las comisuras de su boca que se elevaban y frunció el ceño. Vamos a comer. Sí. Los ojos de Aristín se iluminaron ante la mención de la comida. Tarkan pidió cenar juntos, por lo que reservó tiempo por primera vez en mucho tiempo. La pareja rara vez cenaba junta recientemente. Antes de que se estabilizara el negocio del bisturí, Aristín volvía tarde por la noche, y Tarkan también estaba tan ocupado que a menudo cenaba en la sala de mando en lugar de en el dormitorio. Después de que llegaron al comedor, constantemente traían comida, comenzando con aperitivos. A diferencia de Silvanus, donde los platos se servían uno por uno, Irugo servía una cena con la mesa llena. Para Aristín, fue una fiesta para los ojos. Mirando las interminables filas de deliciosa comida, se sintió emocionada, como un explorador encontrando un tesoro. Aristín dio un gran mordisco a la sopa de almejas con queso. La leche salada, la mantequilla y el queso se mezclaron con cebollas maduras y dulces, e incluso la carne de almeja masticada tenía una textura suave. Estaba lo suficientemente caliente como para hacer que su boca hormigueara un poco, pero ese era el encanto. Tarkan se rió cuando vio el rostro de Aristín. ¿Está bien? Sí. Su respuesta fue breve, pero su expresión decía más que eso. Prueba esto también. Con unos pocos movimientos de su cuchillo, Tarkan separó perfectamente las costillas del hueso. Lo cortó en pedazos del tamaño de un bocado y se lo dio a Aristín, que masticó felizmente. Esto también. Sintió que las chuletas de cordero sabrían mejor con ajo con mantequilla, así que incluso agregó eso. Por supuesto, Aristín se lo comió todo, luciendo satisfecha. No estás comiendo. Estoy comiendo. Así fue como respondió, pero en realidad, Tarkan solo había tomado una copa o dos. Fingió darle un mordisco a algunas cosas que tenía delante, pero estaba demasiado absorto viendo comer a Aristín. Su Alteza Tarkan es bastante. Las damas de la corte, que habían estado sirviendo las comidas,
Estaban incómodas a un lado porque acababan de perder su trabajo con Tarkan. ¿Cómo se expresaba esto? Se sintió muy bien ver a la pareja actuando como si estuvieran acaramelados, pero sus ojos se sentían húmedos por alguna razón. Era como si los dos estuvieran en su propio mundo, y las damas de la corte se sintieron extrañamente excluidas. Pensemos en positivo. Debe estar intentando romper la cama otra vez dándole mucha carne. Eso es un poco reconfortante cuando lo piensas de esa manera. ¿Es esto lo que llaman engordar para un festín? Las damas de la corte, que susurraban en silencio, se rieron un poco. Pero Su Alteza Tarkan necesita experimentar un poco de amargura. Ese fue un pensamiento irrespetuoso hacia su amo, pero las damas de la corte estaban algo molestas con Tarkan. Llamó molesta a nuestra princesa consorte. Las leales damas de la corte, que una vez temieron siquiera un atisbo de la sombra de Tarkan, miraron a Tarkan con los ojos en llamas. Tenemos que vigilar de cerca lo bien que trata a nuestra princesa consorte. Mientras las damas de la corte intercambiaban palabras en silencio, Aristín se ocupaba de comer con inmensa satisfacción. Una vez que su estómago estuvo algo lleno, finalmente comenzó a mirar alrededor. Desde que comenzaron a comer, Tarkan la había estado cuidando y no comía adecuadamente. ¿Qué está pasando? Al principio, solo pensó. Debes haberte sentido muy solo. ¿Esperarme solo hizo que quisieras cuidarme? ¿Acaso te diste cuenta de la importancia de tu esposa después de ver un asiento vacío? Simplemente estaba bromeando consigo misma, pero algo era extraño. ¿Cómo es que siguió alimentándola durante toda la comida? Y no fue solo una o dos veces. Ignorando esta deliciosa comida frente a ti. Cualquiera con papilas gustativas normales no podría hacer eso. Aristín se puso un poco nerviosa. Dicen que cuando la gente empieza a actuar de forma inusual, la muerte se acerca. Ese pensamiento repentino hizo que Aristín contuviera el aliento. Con cautela comenzó a estudiar a Tarkan. Bien. Estaba murmurando con una sonrisa en su rostro. Su tono era suave sin nada de su habitual agudeza. Y ahí estaba esa extraña sonrisa que resumaba. Aristín perdió fuerza en la mano y dejó caer el tenedor. Por lo general, una dama de la corte lo habría recogido, pero Tarkan lo recogió y volvió a sentarse. El campeón de las llanuras de las bestias demoníacas, el hombre que parecía que nunca antes se había arrodillado ante nadie, se estaba inclinando para recoger un tenedor que otra persona había dejado caer. Los ojos de Aristín temblaron como si hubiera sido golpeada por un terremoto. ¿Tarkan? Su voz no pudo evitar temblar. Tarkan miró a Aristín, preguntándose qué estaba pasando de repente. ¿Qué es? No puede ser, estás enfermo. ¿Qué? ¿Es fatal? ¿Es eso lo que está pasando? Aristín se tapó la boca con una mano y con la otra agarró a Tarkan. ¿Cuántos meses te quedan? ¿3? De ninguna manera, ¿es una semana? Dicen que el silencio era afirmación. Los ojos de Aristín se llenaron inmediatamente de lágrimas. Tarkan la miró sin decir una palabra. ¿Oh, no? Siempre supe que mi esposa era impredecible, pero no sabía que fuera tan malo. Lanzó un profundo suspiro y habló con ironía. No me trates como si estuviera fatalmente enfermo por tu cuenta. Entonces, ¿vas a algún lado? ¿Qué es esto ahora? Quiero decir, quizás vas a las llanuras de las bestias demoníacas para subyugar o vas a alguna otra área peligrosa. No voy a ir a ninguna parte. Respondió Tarkan con el ceño fruncido. Luego, en silencio, desvió la mirada y agregó más. ¿A dónde iría cuando estás aquí? Esas palabras expresaron su sinceridad a su manera, pero dado que Aristín estaba tan atrapada en la vida o la muerte de Tarkan, se le pasó por alto. ¿De verdad no vas a ir a ninguna parte? Así que no voy a despertarme por la mañana y encontrar un lado de la cama vacío y luego ver una carta sobre la mesa. No es ese tipo de desarrollo, ¿verdad? Tarkan miró a Aristín con desconcierto escrito en todo su rostro. ¿Cómo pensó de repente en una situación tan extrañamente específica? ¿Por qué exactamente estás haciendo estas preguntas? Quiero decir, tú. Aristín vaciló y miró a Tarkan. Estás tan diferente de lo habitual. Escuché que cuando las personas comienzan a actuar de manera inusual, están a punto de morir, ¿eso es un no?
Al verla mirarlo como si estuviera estudiando su rostro, Tarkan sintió que se le ponía rígido el cuello. Simplemente hizo lo que quería hacer por la mujer que amaba, pero le preguntaron si tenía una enfermedad mortal. Fue barrido por una ola de vergüenza. ¿Por qué esta mujer es tan difícil de seducir? Las personas a las que no quería seducir eran las que tratarían de coquetear y molestarlo. Pero la misma persona a la que quería seducirlo estaba golpeando con una pared de hierro. Las damas de la corte, que estaban mirando, levantaron los puños con ojos brillantes y dijeron: Buen trabajo. ¿La princesa consorte es buena? Su Alteza Tarkan necesita gatear un poco más. No lo perdones tan fácilmente. Aunque puedes perdonarlo en la cama. Las caras del grupo lascivo brillaron aún más. Olvídalo. ¿Por qué yo debería haberlo sabido? Tarkan negó con la cabeza y murmuró. A pesar de decir eso, sus ojos dorados, que miraban a Aristín, se llenaron de una dulzura vertiginosa, como si estuviera goteando miel. Las damas de la corte se sonrojaron inconscientemente. No eran el objetivo de esa mirada, pero por alguna razón, se sentían tan avergonzadas. Aristín, la interesada, se distrajo con otra cosa, y luego de confirmar que realmente no se iba a morir, volvió a su comida. Tarkan comió algunos bocados, siguiendo sus pasos, luego se levantó y dijo: Sigamos cenando juntos. Ante esas palabras, Aristín frunció el ceño y miró a Tarkan. Tú realmente no. No estoy fatalmente enfermo, no me voy a ningún lugar peligroso, y no he cometido ningún crimen digno de muerte. Estoy perfectamente bien. No me estoy muriendo, estoy vivo y bien. La boca de Aristín se cerró de golpe cuando Tarkan disparó esas palabras antes de que pudiera preguntar. Tarkan estiró los brazos y Aristín naturalmente entrelazó sus brazos con los de él. Tarkan miró fijamente a Aristín, que lo miraba con sospecha, luego abrió la boca. Así son las cosas entre una pareja. Tan pronto como terminó de hablar, frunció el ceño y se dio la vuelta. Sus mejillas, que Aristín apenas podía ver, estaban un poco rojas. Ella pensó que él seguiría mirando hacia otro lado, pero Tarkan se giró en silencio hacia ella y la miró a los ojos. ¿Acaso no es eso lo que somos? Los ojos dorados estaban preguntando. Era la sombra de la dulce miel y el deslumbrante sol de la tarde. Estaban temblando ligeramente con ansiedad y anticipación derretidas. Por alguna razón, Aristín tenía ganas de meterse con él.